textos que acabamos de leer. No, todavía no llegamos a las preguntas. Estamos apenas en el anuncio de la destrucción del templo. No sé, es decir, vamos a comparar Mateo 24, 1 y 2 con Marcos 13, 1 y 2. La pregunta es estrictamente entre Mateo y Marcos. ¿La narración es idéntica? A ver, ¿en qué cambia? ¿Micrófono, hermano? O sea, en esencia es lo mismo, aunque hay algunas palabras distintas. Por ejemplo, Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿sí? Hay que, mucha agilidad, ¿eh? Estamos aquí en Mateo. Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿sí lo ven? Marcos 13 dice, saliendo Jesús del templo. Los dos en esencia es lo mismo, pero es bien importante. Llegaremos al punto por qué la narración dice que Jesús iba saliendo del templo. Luego, ¿qué dice Mateo? Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, en el Mateo 24:1. En el 13, ¿qué dice? Así es. Entonces, en Mateo dice, le mostraron los edificios del templo. Y en Marcos le dicen, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Es el mismo pasaje, solo Marcos da un énfasis como que hay una admiración hacia esas piedras y esos edificios. ¿Vamos bien? Mateo 2 y Mateo 24:2 y Marcos 13:2. ¿Hay alguna diferencia? Vamos a Mateo. A ver, vamos a verlo. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? Y en Marcos dice, ¿veis estos grandes edificios? En esencia es lo mismo, la narración cambia, no hay nada de qué preocuparse. Lo que pasa es que en Marcos, la pregunta de, ¿ves estos grandes edificios? Va de la mano con el verso 1. Porque en el verso 1 le dijeron, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Entonces el Señor hace referencia, ¿ves estos grandes edificios? Mientras que en Mateo dice, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo y les dice el Señor, ¿veis todo esto? Vamos a ver el anuncio en Mateo 24:2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué dice en Marcos? Marcos 13:2. Después de la pregunta de ¿ves estos grandes edificios? Ok, entonces Jesús en Mateo dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en Marcos dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En Mateo se agrega, de cierto os digo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el lenguaje cambia ligeramente, pero no hay ningún cambio en el contenido. Vámonos con Lucas. A ver, Lucas, ¿están allá ustedes? En Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, ¿me ayudan ustedes leyendo el texto equivalente? Eso lo van a ver hasta el versículo 5. 21:5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, aquí le agrega alguna descripción al templo en Lucas. ¿Qué había en el templo que les llamó la atención? Estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Correcto, estaba adornado de piedras votivas. Y el Señor hace relación a lo que le dijeron en el 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, hermano, la ofrenda votivas, ¿qué viene siendo? Vamos a buscarlo primero en otras traducciones. ¿Traen alguien otra traducción distinta? Ahí puede venir la respuesta. ¿Quién trae otra traducción? Piedras conmemorativas. Así es.
O sea, simplemente son piedras conmemorativas de lo que tiene que ver con las fiestas judías. Bien, entonces, pausita. ¿De qué trata este pasaje en los 3 evangelios? ¿Qué anuncia Jesús? La destrucción del templo. La destrucción del templo, hermanos, es algo muy crítico, muy dramático, porque no es cualquier templo y no es cualquier edificio. ¿Por qué? ¿Cuál era el uso que se le daba a ese templo? En forma general, contéstenme. ¿Para qué existía ese templo? Mi micrófono, hermano, para los sacrificios. Está bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Quiénes oficiaban en ese templo? Los sacerdotes. Ok. ¿Se acuerdan que el primer templo, este es el segundo templo? Ya lo aprendimos en las semanas de Daniel. El primer templo fue derrumbado por los babilonios, pero antes de eso fue construido ¿por quién? El primer templo, por Salomón. Cuando el templo fue dedicado, no vamos a ir ahorita ahí, Salomón hace una larga oración en la dedicación del templo. Y él dice y le pide al Señor que su rostro esté siempre en ese templo, que nunca su presencia deje de estar en ese templo. Y que si algún israelita saliera lejos de Jerusalén y volteara su rostro en dirección hacia donde está el templo, aunque no esté viendo el templo, Dios escuchará su oración. Y que si una persona comete un pecado, le pedía a Salomón que cuando la persona ore hacia el templo sea perdonada. Entonces el templo tenía un valor tremendo, no únicamente para los sacrificios, sino en cuanto a la presencia de Dios. Entonces, que Jesús anuncie la destrucción del templo, primero tendría que ser por algo. ¿Por qué razón el Señor anuncia la destrucción del templo? ¿Alguien tiene alguna idea? Lo he predicado. Sí, micrófono. Adit, ¿por qué habría de derrumbarse ese templo? Mira, primero déjame comentar algo. ¿Sí se escucha? No te escucho bien. ¿Cómo? Sí se escucha. A ver, ya. Bueno, se usaba, antes no tenía el Espíritu Santo y era como dirigirse a Él, pero era una idolatría ya que estaba teniendo de ponerlo a Él pues ya más por encima de Dios y no estar buscando sinceramente a Dios y dándole pues el valor que tenían ellos a ese templo. Ok, entonces se había convertido en una idolatría y ya no se le daba el valor o la reverencia. Ok, bien, bien. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Por qué habría de derrumbarse ese templo? Porque estaban venerando al templo, no a Dios. Había mucho de eso. Su adoración más que a Dios era hacia el templo mismo, que es otras palabras de lo que decía Edith, porque se había vuelto un ídolo. Ok, muy bien, sí. Porque ya no iba a haber sacrificio. ¿Por qué qué? Ya no iba a haber sacrificio. Ese es un significado más teológico, exacto, porque estaba próximo el sacrificio de Cristo y como el pueblo judío no lo iba a aceptar, evidentemente Jesucristo se volvería el sacrificio sustituto por cualquier sacrificio que se hiciera en ese templo. Perfecto. Hay un pasaje en Lucas justo antes de lo que acabamos de leer. Sí, hermana. No se oye. Aparte de lo que dijo mi hermana, también los judíos lo tenían como un sostén económico, hermano. ¿verdad? Sí. El aspecto económico de que ahí hacían votos, ahí vendían cosas, o sea, ya no era tanto el amor al Señor, sino al dinero. Es correcto y me ayuda para lo que voy a decir. O sea, la adoración ya se había vuelto falsa, se había vuelto vana, se había vuelto inútil y un negocio. Entonces, en Lucas 21, ¿en dónde empezamos a ver estos versículos? En el 5. Bueno, antes del 5, 1, 2, 3 y 4, hay un pasaje que es conocido, pero hoy necesitamos saber qué está haciendo ahí ese pasaje. ¿Qué pasaje es el que está desde el verso 1? La ofrenda de la viuda. Lo hemos visto, se usa mucho a la hora de pedir las ofrendas, pero hoy vamos a entender por qué ese pasaje está justo donde está ahí. A ver, alguien léame el pasaje de la viuda, del 1 al 4. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos,
Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Bien, después de que es un texto ya muy conocido, pregunto yo, hoy, a la luz del versículo 5 y 6, ¿podemos saber qué hace ese versículo ahí? El 5 y 6 ya dijimos que vieron las piedras votivas y el Señor dice, ¿vieron todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra. Justo antes de eso está ese pasaje. ¿Qué hace ese pasaje ahí en el Evangelio de Lucas? Anunciando lo que está por venir. ¿Anunciando qué? Lo que estaban haciendo. Anunciando lo que estaban haciendo. ¿Podrían ser más específicos? Pero el pasaje de la viuda. ¿Qué hace el pasaje de la viuda ahí? ¿Qué revela el pasaje de la viuda? Pues Basémonos en el 4. Yo creo que había personas que de todo su corazón querían ofrendar para el Señor, pero ellos no, como no lo tomaban en cuenta, como que lo hacían como, ay, no, eso no vale. Le tomaban más en cuenta lo que ellos estaban haciendo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Basado en ese pasaje. Ese pasaje es justo anterior al anuncio de la destrucción del templo. La pregunta se las voy a replantear. Les dije, ¿qué hace ese pasaje ahora? En base a la destrucción, anuncio de la destrucción del templo, eso que ven ahí tendría que ver para la destrucción del templo. ¿Por qué? ¿En qué tenía que ver? Hermano, ¿no sería lo que el Señor hizo cuando vino y que derrumbó las mesas de todo lo que estaban, porque eran puras ofrendas que pues eran las Va de la mano, pero contéstenme la pregunta conforme al texto. Ahorita vamos allá, Edith. Porque ya no se estaban haciendo las ofrendas con todo el corazón. Ya las ofrendas no eran con todo el corazón, ya la gente echaba de lo que les sobró, todo el sustento que tenía. Pues era un ejemplo entre toda una generalidad de gente que ya no ofrendaba de corazón. ¿Sí? Entonces ya esa es una, por eso decía el hermano Carlos, en parte, es una muestra de lo que se había convertido el judaísmo. Ahora, lo que dijiste tú, Edith, es otro pasaje también. Y también ahorita lo decía la hermana Lorama. O sea, el Señor Jesucristo, cuando entra triunfal a Jerusalén, va directo al templo y viene el azote de cuerdas. Y es bien descriptivo el Señor por qué dijo que hizo lo que hizo. ¿Qué les dijo? Ustedes han convertido la casa que debería ser casa de oración en cueva de ladrones. Entonces, pregunta de examen. Sí. Ya lo dijo usted. Entonces, el versículo 21, del 1 al 4, les estaba advirtiendo que no estuvieran haciendo eso. Si eso que estaban haciendo ya le dan al Señor de lo que les sobra, con la alusión de la hermana Norma, es una adoración ya falsa, no es aceptable a Dios. Ahora bien, en Lucas 21:5, vamos al 21:5, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, ofrendas votivas, eso solo viene en Lucas. Pero si van a Mateo y a Marcos, hay algo en los dos textos que es bien importante. Vayan a 24:1 y otros tengan listo del 13:1 de Marcos. 24:1 de Mateo, rapidísimo. Mateo 24:1. Eso no viene en Lucas. Cuando Jesús salió del templo y se iba. Vayan a Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo. Entonces, los dos pasajes de Mateo y Marcos empiezan Jesús saliendo del templo. Eso podría parecer algo circunstancial, como de que Jesús iba a salir del templo, pero no. Jesús saliendo del templo tiene un significado más revelador que da lo mismo que lo dijera saliendo, entrando. En el libro del profeta Ezequiel hay un pasaje que ustedes me lo van a buscar porque viene en los subtítulos, que dice, la gloria de Jehová
abandona el templo. Búsquele, búsquele. ¿Dónde está? Está en el libro del profeta Ezequiel. La gloria del Señor abandona el templo. La gloria en el 10. En el 10, perfecto, ahí está, es en el capítulo 10, gracias hermano, 10. Es un pasaje largo, pero me voy a enfocar un poquito en esto. Vamos a ver lo que dice en el 18, 10:18. Vean lo que dice, despacito, Entonces, la gloria del Señor, me voy a enfocar en eso, la gloria del Señor. La gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa, ahí está hablando del templo de Jerusalén, del primer templo, porque Ezequiel está hablando del primer templo, el que derribó Babilonia. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Sale? Seguimos. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. O sea, esos querubines estaban en tierra, pero de pronto se levantaron de la tierra. Está narrando la gloria del Señor abandona el templo. Dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, y cuando ellos salieron de la casa, también las ruedas, que viene más antes la descripción de esas ruedas, las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Cuando dice se pararon a la puerta, a la entrada de la puerta oriental, en cuestión de orientarnos, puntos cardinales, ¿cuál sería la puerta oriental? La del oriente. Aquí, por ejemplo, hay puertas por todos lados. ¿Dónde sería la puerta oriental? Allá, justo donde no hay puerta. ¿Sí? Ok. Entonces la puerta oriental. Se separaron la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Vámonos al 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Bien. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Vámonos, hay un pasaje, se los voy a dejar de tarea, no sé si sea este mismo, donde habla que se fueron al monte que está al oriente. Búsquenme eso, se los dejo de tarea para ahorita. Vamos a ver, que habla de el monte que está en el oriente. Búsquenme en sus concordancias, en sus buscar, el monte que está al oriente. Ezequiel 11:23. Ese era el que quería yo. Vamos a buscarlo. Ezequiel 11:23. Vamos a leer desde el 22, por favor. Tú misma, Carla. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces la gloria salió del templo, se elevó. ¿Y a dónde fue la gloria del Señor? Al monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál será ese monte? Búsquenlo en Google. El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces, no se me reburujen. Fue una visión antigua del profeta Ezequiel, donde dice que la gloria de Dios se fue porque ya había pasado lo mismo que en los tiempos de Jesús. Ya había pura idolatría. La gloria se va, ya no va a estar en el templo, y la gloria se va al Monte de los Olivos. Hasta ahí. Vámonos al pasaje de Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
Marcos 13:1. Cuando saliendo Jesús del templo. Bien, vámonos ahora a lo que dice ahí. Si están en Marcos, vayan al versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y se sentó, ¿quién? Jesús, en el monte de los olivos frente al templo. Entonces, si armamos la construcción, Jesús salió del templo y fue y se sentó al monte de los olivos frente al templo. ¿Para qué me los llevaría yo a Ezequiel? Porque Jesús, la gloria de Dios, estaba también saliendo del templo y se fue al monte de los olivos. ¿Sí? Yo sé que lo sabía. ¿Sí lo vieron? Entonces vayan también a Mateo, versículo 24:1 otra vez. Les estaba dando como un tipo y figura de que ya iba a estar abandonando el templo, él ya no iba a habitar ahí y por eso se sale. Exacto. En el momento que llega y azota con todas las cuerdas, todo, y después que señala lo de la viuda, ya la gloria de Dios ya no va a estar allí en el templo y él se va. ¿Sí, hermana? Pues también en la actualidad pasa lo mismo, hermano. Es lo mismo, también en las diferentes congregaciones el Señor, en un tiempo que estuvo allí en la presencia del Señor, pero como tanto desorden, tantas cosas, también estamos heredos a la que la gloria del Señor se vaya del... Sí, totalmente. Sigue teniendo actualidad. Así es, perfecto. Ahora, entonces sí quedó claro la similitud de cómo es un anuncio lo de Ezequiel, es tipo y figura, como decía la hermana Gaby, de que después Jesús, la gloria de Dios, también abandonaría el templo. Pero ahora, si nos vamos a Mateo 23, dale justo al anterior de Mateo 23, por si alguien podría pensar, hermano, ¿pero no será una mera coincidencia? ¿No se sacaría usted de la manga eso de que, como en Ezequiel, así también Jesús? Pues vamos a ver. En Mateo 23, vámonos de atrás para adelante y vamos a ver lo que dice el versículo 37, 38 y 39. A ver, ¿quién los lee de corridito? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, empecemos por este texto. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Os digo, ¿a quién le está hablando Jesús? Versículo 37. A Jerusalén. Jesús le está hablando a Jerusalén. Jesús está condenando el pecado de Jerusalén. ¿Cuál es el pecado ahí en el versículo? Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ese es el juicio, el castigo de Jerusalén. El signo de admiración es un lamento del Señor, de todos los intentos que hizo el Señor de tener comunión. Israel simplemente no se dejó. ¿Sí lo vieron? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? No quisiste. Bien, versículo 38 manda una sentencia el Señor. ¿Qué es? La casa de quién? De Jerusalén. ¿Recuerdan? Jerusalén. Y luego viene el verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Eso lo pronunció el Señor dentro del templo. Estaba hablando con las autoridades judías. Entonces, cuando le dice a Jerusalén, desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahí termina el capítulo y ahí Jesús sale del templo. Entonces el capítulo 24:1 empieza diciendo, 24:1, cuando Jesús salió del templo. Justo al mandar esa sentencia, sale del templo
y se dirige al monte de los olivos, a la par como ocurrió con la gloria del Señor en los días de Ezequiel. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Estamos bien? Bien, entonces, habiendo visto esto, voy a bajar un poquito el atril porque ya me cansé de estar con la bibliota en la mano. Deme un segundo. Me lo pusieron muy lejitos. O yo no lo bajé. Ahí está. Bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a retomar lo que veíamos el pasado domingo. Ya no sé dónde ponerlo porque le está por el pizarrón. Bien, vámonos a Marcos. Vamos a repasar algunas cosas que vimos la semana pasada. En Marcos, la pregunta que le hacen los discípulos. Vámonos al versículo 3. 3. ¿Quién lo lee? El 3 y el 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Bien, Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Es decir, les anunció que el templo sería derribado. Obviamente los discípulos quedan en shock y quieren saber cuándo va a pasar eso, porque eso va a terminar por completo con el sistema judío. Sin templo no hay judaísmo. Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas que aparecen ahí? Pregunta número 1. ¿Cuándo? Pregunta número 2. ¿Qué señal? Entonces le están preguntando, ¿cuándo serán estas cosas? Parafraseénlo, le están preguntando entonces, ¿cuándo qué? ¿Cuándo sucederán? Pero hábleme de las cosas. ¿Cuándo? ¿Cuándo será la destrucción del templo? Porque eso es lo que Él les dijo. Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra, y ellos le están diciendo, ¿y cuándo va a ser eso? Y la segunda pregunta es, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuáles son todas estas cosas? La destrucción del templo. Eso fue lo que Jesús anunció y eso es lo que ellos están preguntando. ¿Por qué tengo que ser tan claridoso? Porque tradicionalmente nos han enseñado cantidad de gente que Jesús está hablando del fin del mundo. Y la realidad es que la pregunta es, ¿cuándo será destruido el templo? Porque es lo que Jesús anunció. Jesús no dijo, se va a acabar el mundo. Jesús dijo, se va a destruir el templo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a destruir el templo? Y ¿qué señal habrá de estas cosas que hayan de cumplirse? Ahora, vamos a pasar a Mateo. Y la semana pasada nos aventamos como media hora con este análisis. Espero que ahorita nos tome unos 8 minutos. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a verlo en Mateo otra vez. Alguien léame de corridito el 1 y el 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa parte ya está más que estudiada. Vamos a ver ahora el 3 y el 4, por favor. Bueno, aquí el puro 3, nada más el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Los que tenían Marcos, léanme su versión de esta pregunta. Es Marcos 13, 3 y 4. ¿Qué dice? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Vamos a estar yendo y viniendo entre Marcos y Mateo. No lo quites todavía. Grábense bien la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Vamos a Mateo 24:3. Revisen las preguntas. Díganme nada más las preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? ¿Hay diferencias? Sí. Sí. ¿Qué le están preguntando aquí? Señales de su venida y el fin del siglo. Entonces, la primera sí está en Marcos. ¿Cuándo serán estas cosas? Aquí dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Y en Marcos, ¿qué dice sobre señal? Ponlo. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En las dos preguntas hay la palabra señal, pero aquí dice,
¿qué señal habrá de todas estas cosas cuando hayan de cumplirse? ¿Cuáles son todas estas cosas? La destrucción del templo. Y en Mateo 24 le dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Coma, y del fin del siglo. Si yo solo me baso en Mateo y no reviso Marcos y no reviso Lucas y me voy con lo que me han enseñado, concluyo que ahí están preguntándole por el fin del mundo. Si yo no visito Marcos, si yo no visito Lucas y nada más me voy ahí y me voy con lo que el dispensacionalismo me ha turrado por años, concluyo que le están preguntando por el fin del mundo y todo lo que Jesús conteste va a ser el fin del mundo. ¿Me explico? Entonces, lo que les dije que nos tomó como 40 minutos, vamos a verlo rápido. Hermana Gaby ya debe tener la cita que me dio. Los puse a buscar traducciones por todos lados y en la mayoría de otras traducciones, cuando dice ahí fin del siglo, en la mayoría decía fin del mundo. Fin del mundo en la mayoría de las traducciones. Es más, yo aquí traigo algunas. Mientras busquen, así rapidito. Va a ser rapidito. Déjeme primero busco la cita. ¿Dónde estamos? Mateo 24, 3. Ok. Versión Dios habla hoy. Dice... Los discípulos se acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Y luego otra que tengo por aquí, Biblia hispanoamericana, dice, ¿cómo sabremos que tu venida está cerca y que el fin del mundo se aproxima? Entonces, Reina Valera habla de fin del siglo y la mayoría de las traducciones le ponen fin del mundo. Sí, bueno, pues esa es otra. Ahora, vamos a ver. Hermano, La palabra... La semana pasada nos compartía acerca de que los ateos, es un comentario nomás, ellos decían que Jesús vino en el año 70. ¿Fue una visitación que tuvo para hacerles juicio a Israel? Sí, Destruyendo el nomás templo. que nomás tú y yo entendimos tu pregunta. Ahorita llegamos ahí. Está bien, siempre vas un paso adelante, pero está bien. Ahorita llegamos ahí. Miren, en griego la palabra mundo es cosmos. Y en griego la palabra siglo es aión. En griego era diferente. Entonces la palabra aión podría significar, bueno, la palabra cosmos siempre será mundo, ahí no hay saque, es el mundo físico. Y la palabra aión puede significar época, puede significar era, puede significar, como dice Reina Valera, siglo. Pero ninguna de estas cosas habla del mundo físico. Y si las traducciones, en lugar de usar la palabra aión, estas usaron mundo, no me están traduciendo fielmente la palabra aión. ¿Por qué? Porque son traducciones sionistas. Son traducciones que nos quieren desviar a que el mundo se va a acabar en base a lo que Jesús dijo en Mateo 24. Pero en Mateo 24 Jesús es el que anuncia se destruirá el templo. Y la pregunta es ¿cuándo y qué señales habrá de la destrucción del templo? Por lo tanto, aquí en Mateo, cuando dice ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Si yo pienso que siglo es mundo, me obligará a pensar que venida es tu segunda venida. No sé si me expliqué. Pero las preguntas que están aquí son en función de lo que el Señor anunció que iba a pasar. Jesús nos dijo, de cierto os digo que se va a acabar el mundo. Él no dijo eso. Él dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces la pregunta de ellos no puede ser, oye, ¿y a todo esto cuándo se va a acabar el mundo? Porque ni siquiera es el tema. Estoy explicando.
Entonces, cuando dice cuál señal habrá de tu venida, es lo que acababa de decir Edith. Ahorita tal vez lo desarrollemos más la próxima semana. No es tu segunda venida con la resurrección de justos e injustos de las que habla San Pablo en 1 Corintios. Es cuando será tu venida, porque ellos interpretan, tú eres el que personalmente vendrá a hacer juicio contra Jerusalén. O sea, lo que ellos están interpretando es que es Jesús el que vendrá en juicio derrumbando el templo. No piensan que se va a caer por sí solo, sino por una intervención divina. Entonces ahí cuando dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Se tendría que contextualizar en base a la pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida en este tiempo de destrucción? Y cuando dice, y del fin del siglo, no es el fin del mundo, es el fin del siglo, o el fin de la era, o el fin de la época. ¿De cuál era? ¿De cuál época? ¿Cuál era o cuál época terminaría con la destrucción del templo? A ver, ¿qué era? No hablo de tiempo. No. De ese tiempo, cuando se destruyera el templo, que ya ocurrió en el año 70, ese día terminó algo. Algo se acabó ese día. Una era. ¿Cuál era se acabó? Con el templo judío, ¿qué se terminó? El sistema judío, el Antiguo Testamento como sistema, el judaísmo. Ahí se acabó una era. Ahí se acabó una era. Los sionistas no quieren que veamos eso así, porque ellos quieren que sigamos viendo que Israel está vivo y que sigue siendo el pueblo de Dios y que van a construir un tercer templo y que bla, 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 cuando esa es una era pasada. Es el Antiguo Testamento. Hoy estamos en el Nuevo Testamento. 5 segundos para que lo piensen. Y o sea, se requiere mucha honestidad, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, a sabiendas de que te han enseñado hasta por debajo de la lengua que va a haber un rapto y que viene la gran tribulación sobre Israel y que el anticristo y que el templo. Ya en el tema pasado de las 70 semanas ya vimos que eso simplemente no está en la Biblia, está en la imaginación de mucha gente. ¿Ok? Sí, adelante. Le dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Se está refiriendo al juicio de la destrucción por Roma. Ese es el juicio divino que vendría a justificar a Israel. Es correcto, hermano, es correcto. Ahora, líguenlo con lo que aprendieron de las 70 semanas de Daniel. ¿Lo recuerdan? Está perfectamente alineado. Vayan a Daniel 9:26. Fíjense bien, dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, como recordatorio, se quitará la vida al Mesías. Entonces, cuando dice las 62 semanas, para que no se confundan, ya antes se había considerado las primeras 7. 7 más 62 son 69. Entonces se está hablando de la última semana, la número 70, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, como consecuencia de haber quitado la vida al Mesías, vendrá el juicio. ¿Cuál es ese juicio? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuál guerra? Una guerra que está profetizando Daniel entre judíos y romanos. Judíos y romanos, es la guerra de la que está hablando. Los romanos destruyeron el templo porque los judíos se incitaron en una rebelión contra Roma, y cuando regresa Tito, no es porque Tito quisiera acabar con Jerusalén, realmente fue por la provocación de los judíos a Roma. ¿De acuerdo? Volvamos a Mateo 24:3. Entonces, Mateo 24:3, repito, ciertamente cuando dice qué señales habrá de tu venida, de inmediato alguien va a decir, yo lo he dicho, pues va a ser la segunda venida. Pero si yo presto atención a lo que Jesús anunció y presto atención a lo que le están preguntando, la pregunta es por lo que Jesús anunció. Y para que quede más claro, en Marcos está totalmente libre de confusión. Vamos a Marcos capítulo 13,
Vean cómo en Marcos, si nos fuéramos directo a Marcos, no tendríamos ni que batallar con la pregunta tu venida ni fin de siglo, porque en Marcos no aparece. Sí, Edith. Le quiero comentar algo que, bueno, me imagino que va asociado ahí, pero es que sí me entiende, más que a veces batallo para Yo sí te explicarlo. entiendo. Cuando a Pedro le baja el lienzo ese anunciándole que va a venir a los gentiles y ya entra ahí la salvación también, no solamente los judíos. Y luego ahorita que está pasando esto con la destrucción, que se acaba la era de los judíos, anuncia ahí pues que definitivamente no solamente es para los judíos, sino para todo aquel que cree, incluyéndolos a los judíos también. Exacto, exacto. Incluye a los judíos que creen y a los gentiles que creen. Aquí el tema no es si eres judío o si eres gentil, el tema es si crees. ¿Sí? Perfecto. Sí. Así como el Señor Jesucristo profetizó la destrucción del templo, así nos vamos al Antiguo Testamento, Jeremías como profeta del Señor también profetizó la destrucción que vendría sobre Egipto, sobre los filisteos, sobre Moab, así lo mismo. Exactamente. No estamos diciendo que va a suceder. Exactamente. Y va a ser muy útil, tal vez no lo veamos hoy, pero en las siguientes clases vamos a ir a esas profecías de destrucción de potencias para que veamos cómo concuerda. Entonces vamos viendo que todo esto armoniza, ¿no? Entonces aquí la pregunta en Marcos es, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Otra vez, no es que yo le rehuya a Mateo, simplemente digo, por ignorar a Marcos, por ignorar a Lucas, nos vamos con la idea de que Jesús está hablando del fin del mundo, cuando está hablando del fin del sistema judío o el fin de la era o época judía. Entonces ahora sí podemos ver rapidito lo que vimos la semana pasada. Aquí ya va a ir más natural la interpretación. No estoy diciendo que me voy a olvidar de Mateo. Voy a empezar por Marcos para que vean cómo ahora todo cobra otro sentido si pensamos que el tema de toda esta respuesta del Señor es sobre la destrucción de Jerusalén. Vamos viéndolo. Ahí en Marcos. A ver, los que tienen Marcos, léanme el versículo 5. Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ok, regresamos al 5. Aquí, si el Señor está diciendo, mirad que nadie os engañe, es porque le preguntaron qué señales habrá de la destrucción del templo. Y una de las señales, primero empieza diciendo el Señor, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál será la señal en el verso 6? ¿Qué señal se registra en el verso 6? Eran muchos en mi nombre. ¿Qué señal habrá de que el templo va a ser destruido? La señal es que van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Por eso dice mirad que nadie os engañe. Ahora, obviamente en nuestra época, si algo hay, son engañadores. Eso no queda duda. Pero el texto no me habla de los engañadores actuales. Habla de engañadores de aquel tiempo, antes de que se destruyera el templo. Y afortunadamente, para que nos quede claro, en el libro de los Hechos hay evidencias de esos engañadores. Los vimos la semana pasada. Vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar en el capítulo 8 esta vez. Miren, vamos a buscar Hechos 8. Hechos 8. Felipe en Samaria. Felipe en Samaria. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 9, 8-9. ¿Quién lee el 8-9? A ver, de acá, que no han leído. 8-9. Adelante, adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Simón, mago, en Samaria, había engañado a la gente y se hacía pasar por algún grande en cuanto a qué. Vamos a ver el versículo 10. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo,
Este es el gran poder de Dios. Simón es un ejemplo de esos primeros engañadores que aparecieron. ¿Cómo le llamaba la gente o cómo se hacía llamar? El gran poder de Dios. Regresemos al capítulo 5, donde el que habla es Gamaliel. Vamos a buscar lo que dice el 5:35 hasta el 37. ¿Quién lee el 5:35? Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. Estos hombres. A estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Pausa. Teudas diciendo que era alguien. ¿Se acuerda que es algo parecido vimos con Simón? Se hacía pasar por alguien grande. Síguele, Edith. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces, ¿a cuántos lideró Teudas? 400. A 400 hombres. Luego siguió otro engañador. ¿Quién es? Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Entonces, ahí Gamaliel reconoce que han habido gente en su tiempo, engañadores, que se hacían pasar por el Mesías, aunque no lo diga así Gamaliel, pero si se hacen pasar por un grande, él como judío ni siquiera se atrevían a usar la palabra Mesías a la ligera. Entonces ahí vemos a Simón el Galileo, a Judas el Galileo, a Simón el de Samaria y a Teudas. Y ya cuando apresan a Pablo en Jerusalén, esto se los prediqué hace poco, pero no les mencioné este texto, vamos a verlo por ahí, vamos a ver lo que dice Hechos 21, versículo 37 y 38. Ahí lo tienen. ¿Quién lo lee? Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Otro líder, el egipcio, y identificado por los romanos. Entonces quise irme a estos textos para ver que muy temprano en el libro de los Hechos se registran hombres engañadores, como lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, tal vez dentro de 2 clases, tal vez 3, vamos a estar estudiando un libro histórico que no está en la Biblia, que es el libro de Josefo, Flavio Josefo. Él es un judío que vivió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Y en ese libro nos vamos a encontrar con casi nombre y apellido, más engañadores y lo que decían respecto a aquellos eran el Cristo. O sea, cuando Jesús dijo van a venir muchos, aquí se registra en el libro de los Hechos 3, pero en el libro de Josefo vienen muchos más y hasta dice lo que decían. Entonces, esos engañadores a los que hacía alusión Jesús eran engañadores de nuestra antigüedad, de ese tiempo, previo a la destrucción del templo. ¿Sí? Y eso, hermanos, ni quiere decir que el día de hoy estamos llenos de engañadores de nuestra época y para el juicio próximo cuando el Señor regrese. Pero bueno, ese sería el punto. Volvamos a Marcos 13. Marcos 13. Y esto lo vimos también la semana pasada. Los que vinieron la semana pasada, ¿sí les está sirviendo el repaso? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vámonos. Ahí ando en Lucas, perdónenme. ¿Cuál sigue? Después de mirad que nadie os engañe. Dice luego el versículo 7. Vamos al 7, también lo expliqué. 7. ¿Quién lo lee? Adelante. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Lo explicábamos, abusados. Siempre que nosotros hablamos de guerras y rumores de guerras y pensamos que está hablando del futuro, hoy lo que nos sobran son guerras. ¿Estarían de acuerdo? Entonces, cuando anda uno persiguiendo cuándo vendrá el Señor, híjole, pues si te vas
Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Revolución China, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Guerra del Golfo, Irán contra Irak, acá Kosovo, acá por donde eran los de las Bosnia, Herzegovina, todos esos, y luego súmale esta de Ucrania, por guerras no quedamos. Si yo pienso que Jesús estaba hablando de estas guerras, no va a perder, porque tenemos muchos años en tiempos de guerra. Cuando Jesús dijo eso, oigáis de guerras y rumores de guerras, fue en su época, porque en su época el Imperio Romano tenía controlado el mundo entero y no habían guerras. ¿Cómo les dije que se le llamaba a ese periodo? La Pax Romana o paz romana. La paz romana era una paz impuesta por el Imperio Romano, donde tenía controladas todas las colonias conquistadas. Nadie se atrevía a levantarse. Entonces, cuando Jesús dice, cuando oigáis guerras y rumores de guerras, es porque no habían guerras. Entonces, la guerra y rumor de guerra fue la guerra en la que los judíos se levantaron contra los romanos. Y esa fue la señal. No estaba hablando de las guerras de nuestros tiempos, porque luego dice, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Preguntota, ¿el fin de qué? El fin de la era judía. No está hablando del fin del mundo. Tenemos que leerlo con detenimiento y reconocer que nos han hecho, no, ahora sí que entiendan mi frase, nos han hecho no leer la Biblia. O sea, no nos han permitido leerla con este nivel de cuidado, porque si ahorita estuviera aquí algún dispensacionalista, ya me hubiera callado y ya me hubiera dicho blasfemo, hijo del diablo, y se acababa, vámonos. Digo, ya me la han jugado así. ¿Me explico? Pero no quieren que lea uno la Biblia con cuidado. Bien, entonces yo les decía de señales. Es como si yo les dijera, hermanos, el Señor va a venir cuando llueva y en Juárez se llene de baches. ¿Qué señal es esa? Siempre pasa. Señal sería, hermanos, cuando llueva y no aparezca ni un solo bache, entonces teman. Entonces sí estaríamos como que, carambas. ¿Sí me explico? Entonces ahí el Señor está diciendo, cuando hayan guerras y rumores de guerras, porque en su tiempo no habían guerras. ¿Sí? Bien, versículo 8 y terminamos por el día de hoy. Un repaso. ¿Quién lo lee? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Bueno, les voy a dejar una tarea. La semana pasada fue el primer entre y esta es tarea y es en base a este texto. Miren, les voy a dar un adelanto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, es resultado de la predicción anterior. Guerras y rumores de guerra. Pero me voy a enfocar en lo que sigue. Y habrá terremotos en muchos lugares. Pasa lo mismo que con las guerras. Oye, hubo un terremoto allá y ahí viene el Señor. Hubo un terremoto allá. Como si en la antigüedad no hubieran habido terremotos. Ciertamente en la antigüedad no había Fox News, ni CNN, ni TV Azteca para que nos estén enumbrando. Pero hubieron muchos terremotos y esa es la tarea que ustedes van a hacer. Tienen donde investigar. ¿Qué terremotos hubieron en el periodo entre la cruz de Cristo y la destrucción de Jerusalén? Y se van a ir para atrás. Sí, hermana. Ok, esa es su tarea. Investiguen qué terremotos se registraron entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Es decir, entre el año 30 y entre el año 70 después de Cristo. ¿Qué terremotos se registraron? Y aunque ustedes no lo crean, están documentados. Están documentados. No, en Google, eso está en Google. Hermano, ya me acordé. Entonces, acaba de decir que no había CNN ni había nada de noticias. La tecnología todavía no estaba avanzada, pero había historiadores que ellos plasmaron todas sus vivencias en los libros. Lo que ustedes van a investigar son escritos de historiadores. Exactamente. ¿Qué terremotos están registrados entre la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén? O sea, entre el año 30 y entre el año 70. Desde las dos formas, por como lo quieran encontrar. Es justo lo que dijo la hermana Loruama. Eran los historiadores los que dijeron, hubo un terremoto,
hubo un cataclismo, hubo una erupción volcánica. Si ustedes encuentran erupciones volcánicas, también anótenlas, no digan, no, el hermano dijo terremotos. Bueno, si también aparecen erupciones, si alguien dice, hermano, me encontré un tsunami, bueno, pues, bueno. Ok, bien, entonces, aquí le paramos, ¿perdón? Aquí le paramos y mi expectativa es que vayan ya en su mente diciendo, ah, caray, entonces estaba hablando de la destrucción del templo, no del fin del mundo. ¿Ok? Sí, de hecho los tres, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Sí, o sea, el mero hecho de que ustedes tengan otras traducciones y todas le hayan puesto el fin del mundo, híjole, pues dice, pues yo estoy leyendo la Biblia y aquí dice el fin del mundo y por ahí me voy. Pero por eso mi insistencia de que no dejemos Reina Valera, porque Reina Valera es una traducción ya antigua que ni siquiera conocía el movimiento sionista. O sea, les puedo dar en una clase aparte. Me voy a divertir mucho diciéndoles todas las aberraciones que hay en esas traducciones. Esas traducciones traen una agenda: apartarnos de Cristo, acercarnos a Jerusalén, decir que el pueblo de Dios es Israel, que la iglesia no es el pueblo de Dios, y lo hacen por medio de traducciones falseadas. Por eso nunca abandonen Reina Valera, por favor. Aunque las palabras estén difíciles, usen otra traducción para ver qué significa esta palabra y regresen a Reina Valera. ¿Ok? Bien. Hermana Gaby, ¿algo que quiera agregar? Y nos dirige. Pues muy interesante, ¿verdad? Porque pues leemos los textos y decimos, no, pues creo que ya lo entendí, pero no, nuestra mente estaba a fin del mundo, que se iba a acabar todo eso, pero cuando ya lo estamos investigando, y yo creo que la otra semana nos van a surgir muchas preguntas que podemos hacerlos para que el hermano nos aclare todo esto. Amén. No sé si alguna hermana que tenga el micrófono cerca quiera hacer una oración de despedida. ¿Se escucharon? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, la hermana. Ahí está. ¿Mi hermana Betty? Ándele, hermana Betty. Muy bien, hermana Gaby, gracias. Vamos a orar, hermanos. Amén. Señor Jesús, gracias le damos, Padre, en esta tarde por permitirnos estar aquí aprendiendo más de su palabra. Esa palabra, Padre, que usted nos está enseñando y nos está limpiando de toda mala enseñanza. Gracias, Padre, porque ha seguido ayudando a mi hermano Alejandro y que nos siga predicando, Padre, hasta que llegue el conocimiento completo a nuestras vidas para compartir, Padre, esta enseñanza que viene de los evangelios y de la palabra verdadera. Acompañe a mis hermanos hasta sus hogares, llévelos con bien, Padre, y que mañana si van a descansar, amén, usted los haga sentir su presencia en sus vidas y que los acompañe en toda situación. Gracias, Padre, porque somos una iglesia de mucho privilegio, donde alabamos con libertad y aprendemos su santa palabra. Gracias por el pastor que nos ha puesto en este lugar. Y llévenos con bien a nuestros hogares y le damos la honra y la gloria a usted, mi Señor Jesucristo, en esta hora. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.